dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Miquer, hijo de Ammiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Miquer, hijo de Ammiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que había mandado mi señor al rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micai. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y luego termina: y estaba lisiado de ambos pies. Esto es importante, hermanos. El hecho de que estaba lisiado de los dos pies es muy importante en referencia a donde el lugar que tenía Mefiboset. Y es lo que vamos a ver, únicamente por la misericordia. Y quiero en este día hablar de la misericordia de Dios, un Dios misericordioso. Tome su lugar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor crió al hombre, su pedazo maestra, el Señor le invirtió mucho, hermanos, a la creación. Pero le invirtió mucho más cuando el Señor forma al hombre. Se tomó un poder sobrenatural que tenemos que verlo detenidamente en Génesis capítulo 1. Vemos todo lo que el Señor formó, lo formó por su palabra. En un momento en particular dijo: sean creados los mares, y en ese instante se crearon todos los mares al instante. En un momento en particular dijo el Señor: críese la vegetación, y todos los árboles, hermanos, al instante se formaron, se criaron palmas, pinos, todas las diferentes especies de árboles
a la palabra de nuestro Dios se crió todo, aleluya. El Señor en un instante pronunció los peces de la mar y con exactitud hermanos, se crearon todas las especies marinas que existen, que ni conocemos. El Señor, por su palabra, por su poder, por su soberanía, el Señor lo formó. Pero el Señor, cuando va al asunto de criar al ser humano, el Señor detiene y no pronuncia una sola palabra. Y el Señor empieza, hermanos, a trabajar allí el lodo, la tierra, y lo forma el Señor a su imagen, a su semejanza. Y el Señor, en vez de pronunciar vida en el hombre, el Señor sopla aliento de vida en el hombre. Porque el Señor, hermanos, si me permite, el Señor se salió de su naturaleza, se salió de su capacidad y le entregó todo su ser, le entregó toda su fuerza. El Señor se entregó de una manera especial para formar al hombre. Y el Señor lo cría, hermanos, de una manera lo hace un superhombre. Nada afectaba al hombre. El tiempo no tomaba efecto en el hombre. No había preocupación, no había angustia, no había problema, no había dilema, hermanos, que traía confusión al hombre, que traía de estrés o tanta cosa que ahora nosotros tenemos que lidiar. Y el hombre, todo lo que el hombre quería hacer lo lograba. No había límites, nada, hermanos, lo afectaba al hombre, porque el Señor se entregó totalmente a criar a la humanidad. Y luego sucede algo terrible. En un momento en particular, Eva es tentada. Conocemos la historia. Y en un momento en particular, Adán desobedeció, porque el Señor no le dio la ordenanza a Eva, la dio a Adán y le dijo: no comerás de ese árbol. Y Eva fue tentada y Adán desobedeció. Y en ese momento, hermanos, se introdujo el pecado, se introdujo Satanás y se introdujo la muerte. Pero no queda allí, hermanos. Al lado opuesto, cuando se aparece Satanás, se aparece la muerte y se aparece el pecado, y Satanás los acomoda y le dice a la muerte: muerte, tú vas a ser el premio de la gente que peca. Y allá en el horizonte, al mismo tiempo, hermanos, brota el poder de la misericordia de Dios. Así como se presentó Satanás, el pecado y la muerte por la desobediencia de Adán y de Eva, también hizo presente la misericordia de Dios. Y gracias a Dios que su misericordia está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, hermanos. Nada se puede comparar a la misericordia de Dios. Y lo más grande de ello es que no podemos hacer nada para merecernos la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Pero y a base de esa falta, de ese pecado o de esa desobediencia, el hombre queda, hermanos, y el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7 nos pone la situación, el estado del hombre. Y el estado de hombre es un estado de miseria y de muerte. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición que la humanidad tiene sin la misericordia de Dios. Una miseria, y lo único que le espera es la muerte. Pero Satanás, la muerte y el pecado sabían que la misericordia iba a ser el mayor dolor de cabeza
de los tres, porque la misericordia de Dios, hermanos, es grande. Porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero describir la misericordia de Dios. Primero que nada, hermanos, la misericordia de Dios es eterna. Porque lo que ofrece Dios tiene que ir de acuerdo a sus dádivas. Y por eso la misericordia es eterna, porque nuestro Dios es eterno. Por eso el amor de Dios es sin límites, porque nuestro Dios no tiene límites. No conocemos la altura, no conocemos la profundidad, ni la anchura del amor de Dios, porque nuestro Dios nada lo puede cubrir. El cielo es el trono y la tierra es el estrado de sus pies. Aleluya. Tan grande es nuestro Dios que nada lo puede medir. No hay tiempo, no hay medida. Es alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. No podemos medir a Dios en nuestra mente natural, en nuestra mente humana. Aleluya. Y por eso es que su misericordia es eterna. Su misericordia es por los siglos de los siglos. No se gasta, no cambia, no pierde valor, no pierde continuidad. Hermanos, la misericordia de Dios no está sujeta a nada ni a nadie. La misericordia de Dios, dice el Salmo 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le aman, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios no es más pequeña que su pecado o el que el mío, hermanos. La misericordia de Dios no es más pequeña que mi falta. La misericordia de Dios no es más pequeña que mi error. La misericordia de Dios nos cubre, nos rodea, nos acompaña. Por eso dice el salmista: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. No hay pecado, no hay maldad, no hay nada que pueda destruir, que pueda hacer que cambie la misericordia de Dios. Y en este día, a esta hora, en este instante, el Señor está teniendo misericordia de usted. El Señor está teniendo misericordia de mí, porque el Señor, hermanos, no ve nuestras faltas, Él ve nuestra condición y se acuerda que somos hombres. Y a lo contrario, el Señor, hermanos, esconde su ojo de nuestro error, de nuestra maldad, por la misericordia. La misericordia de Dios, segundo, no tiene límites, hermanos. Y el salmista compara la la misericordia de Dios con los cielos. Yo no sé si David tenía conocimientos de las estrellas, de los planetas, de todo ello, pero yo sé que allá en la oscuridad, cuando estaba allá en el campo cuidando las ovejas, miraba, hermano, la grandeza de los cielos, lo que Dios creó. Pero aún así, dice en el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos su verdad. Déjeme explico este salmo. El Salmo 108, que dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y para poder nosotros entender poquito de la magnitud de la misericordia de Dios, hermanos, si usted viene el domingo y no tiene una razón por qué alabar a Dios, alábelo, porque es un Dios misericordioso. Aleluya. Y lo voy a hacer una comparación con el sol y con nuestro planeta. Nuestro planeta Tierra es inmenso, ¿no? Grandísimo. Pero mire, vamos a compararlo con el sol. El sol es
1.288.000 veces más grande que la tierra. Si agarramos el sol, podemos acomodar 1.287.000 tierras en el sol. Así tan grande es la misericordia de Dios, hermanos. Es más grande que los cielos. 1.287.000 mundos podemos acomodar en el sol. Si la pantalla fuera el sol, pudiéramos meter 1.288.000 planetas Tierra. Mire, el diámetro del sol son 8.065 millas, 1.392.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra son 7.918 millas. Su misericordia es más grande que los cielos. La distancia, si yo lo mando ahorita de aquí al sol, la distancia son 93 millones de millas. No podemos nosotros entender, hermanos, esos números. Quizá los que manejan pueden entender 500 millas y pueden entender 1000 millas. Pero hermanos, entender 93 millones de millas pero la misericordia de Dios es mayor que ello. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, cuando el sol, a pesar de esta distancia, la luz del sol le tarda 8.3 minutos. Cuando el sol emana la luz o el calor, le toma 8.3 minutos para que llegue a tierra. Y la misericordia de Dios es más grande que eso, hermanos. No es razón de alabar a Dios por su misericordia, porque más grande que los cielos es la misericordia de Dios. Es más grande que los cielos, hermanos, la misericordia de Dios. Es más grande que los cielos, la misericordia. No es digno nuestro Dios. Te alabo, Señor, porque tuviste misericordia. Te bendigo, Señor, porque perdonaste mis pecados. ¿Sabe por qué? Por la misericordia. Y a veces creemos que yo me merezco. Yo tengo que predicar porque yo merezco, porque yo hice. Nada de eso, hermanos. Es únicamente por la misericordia de Dios. Fuéramos nosotros, hermanos, muertos, ya estuviéramos alguno de nosotros, pero la misericordia de Dios nos ha bendecido. La misericordia de Dios nos ha sanado nuestras emociones, ha perdonado todos nuestros pecados y somos libres en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios nos da vida, hermanos. La misericordia de Dios nos da vida. Efesios 2:1 nos lo dice. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Porque la misericordia de Dios es más grande que el cielo, hermanos. La misericordia de Dios no lo limita a la distancia, a las 93,000 millones de millas o lo que sea que está. No, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, hasta la eternidad. Y por la misericordia de Dios tenemos nosotros vida. Dice Lamentaciones 3:22. Esos que están durmiendo, sigan durmiendo, no le hace. Por la misericordia de Dios. Mire lo que dice Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová. Mire, por la misericordia, hermanos. No, es más, no tanto por el amor. Cuando veamos el amor, vamos a ver la comparación, lo que es la misericordia y el amor de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sino que ni nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es
su fidelidad. De manera que mañana, a los que nos levantamos a las 5, a las 4, a las 3, a las 10 de la mañana, la misericordia de Jehová va a estar ahí presente, nueva, hermanos. Y pasado mañana va a estar la misericordia de Dios presente, nueva, porque su misericordia es nueva cada mañana. Nueva cada mañana. La misericordia, hermanos, nos estimula el arrepentimiento, porque la misericordia nos va a hacer reconocer que necesitamos a Dios. Cuando usted, hermanos, acepta la misericordia, cuando usted conoce la misericordia, porque a veces no conocemos la misericordia, pero hermanos, si algo nuestro Dios se distingue, si algo podemos conocer a nuestro Dios, no es porque es el Todopoderoso, no es porque es el único Dios. Por algo conocemos a Dios, es porque es un Dios misericordioso. Porque si no fuera así, hermanos, el Señor en un instante nos fuera desaparecido cuando le pecamos al Señor, cuando le faltamos al Señor. Porque lo único que el Señor detesta y lo único que el Señor tiene problemas con usted y conmigo es por el pecado. Pero si nosotros nos apartamos del pecado, allí está la misericordia de Dios, siguiéndonos todos los días. Hace poco prediqué del bien y la misericordia. Voy para allá y ahí va la misericordia, hermanos. Y voy a cometer una falta y ahí está la misericordia pujándome que cambie mi dirección, y la misericordia de Dios me cubre y me está cubriendo, y no puedo esconderme de la misericordia de Dios. No puedo, así como no me puedo apartar del amor de Cristo. No hay ni muerte, no hay persecución, no hay espada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, pues tampoco de la misericordia, hermanos. Y nos guía al arrepentimiento. Y sabemos, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si usted se aparta de la maldad, si usted se aparta del pecado, ¿sabe quién lo va a oír, hermano? Dios. Porque acuérdense que todo ocurre después de que oremos. Y me aparto de mi maldad, me aparto de lo malo. Y ¿sabe qué? Lo primero que va a hacer Dios, me va a escuchar. El Señor va a escuchar mi angustia. El Señor va a escuchar mi clamor. ¿Sabe por qué? Por la misericordia. Déjenme lo llevo de regreso a 2 Samuel capítulo 9. Yo creo que este es un retrato más hermosos de misericordia, aparte del retrato de la cruz, que Jesús dio su vida por nosotros por misericordia. Sabemos que Jonatán y David lograron amarse como ningunos otros personajes. Tuvieron la habilidad de respetarse, de honrarse, de valerse cada uno de sus valores, de sus cualidades. Ignoraba cada uno del otro, ignoraba las incapacidades, los errores de uno del otro. Y eso, hermanos, es lo que va a desarrollar en nosotros una buena amistad, una buena hermandad. No fijarme en los errores, en lo que no me gusta que hace, sino lo contrario, a enfocarme en las buenas cualidades. Porque siempre le aseguro que si le pongo a que haga una lista de las peores cualidades de su enemigo, va a estar muy pequeña y las cualidades va a estar muy grande. Así era la amistad de Jonatán y David. Y David, hermanos, llega a ser rey. Jonatán muere y David llega a ser rey. Y allá en lo más profundo del corazón de David tenía una necesidad de mostrar misericordia al linaje, hermanos, a la descendencia de su mejor amigo.
y quedaba un hijo que estaba lisiado, estaba chueco. Y la razón que este joven quedó chueco es porque allá en el capítulo 4 de Primera de Samuel, muere Jonatán, muere David, y lo tiene su babysitter, su nodriza, y en el escándalo por escapar se le cayó de sus brazos y fue lastimado de tal manera que el resto de su vida, hermanos, anduvo chueco. Y sabe, esa tragedia no le daba acceso a llegar a la presencia del rey. Nadie que tenía un defecto tenía acceso de llegar, hermanos, a la presencia del rey. Y un día David lo manda a traer y manda a sus escuadrones y van y lo traen. Hermanos, no sé si él pensaba que lo habían secuestrado, pero quizás lo tomaron en forma de secuestro y lo traen ante el rey. Y el rey está, hermanos, en su trono, y llega Mefiboset, chuequito, no sé cómo lo traigan, y se hace presente, hermanos, ante el rey y se postra, porque él estaba esperando un juicio, él estaba esperando, hermanos, que quizás la muerte. Pero David le dice: no te preocupes, voy a tener misericordia de ti. ¿Y sabe cómo yo me identifico con Mefiboset? Que el pecado a mí me marcó, hermanos. El pecado a mí me dejó marcado. Pero ¿cómo, hermano Marioni? Si usted crió en la iglesia, usted desde a los 10 años recibió el Espíritu Santo. Hermanos, pues yo hasta que no tuve un encuentro real con Dios, yo, hermanos, aunque fue hijo de pastor, de ministro, de lo que usted guste y quiera, de todos modos el pecado tenía control de mí. Pero un día me abrazó la misericordia de Dios, porque vine, hermanos, salí lisiado y me postré ante el rey y me dijo: te voy a mostrar misericordia. Y lo toma David, hermanos. Mire la misericordia, la misericordia de Dios, que es eterna, la misericordia de Dios, hermanos, que es grande. Y lo toma David. Y luego restaura, mire, porque esto es lo que hace la misericordia de Dios. Restaura, hermanos. Y lo primero que le dice: te voy a dar todo el territorio de tu abuelo. Porque sabemos que Saúl era un rey grande, era un rey guerrero, era un rey que conquistó, era un rey que tenía posición, era un rey que tenía riqueza, era un rey que tenía todo, hermanos. Y luego por la circunstancia, este muchacho había perdido todo eso, pero David le dijo: te voy a dar todo. Porque es lo que hace la misericordia de Dios: restaura el gozo. Si el enemigo vino, hermanos, y le golpeó y usted ha perdido el gozo de su salvación, ¿sabe qué va a hacer la misericordia? Le va a regresar el gozo de su salvación. Aleluya. Si vino el problema y lo marcó, si vino la traición y lo marcó, si vino, hermanos, lo que sea a su vida y lo ha trastornado, la misericordia de Jehová le va a dar todo lo que era de su abuelo. Y luego le da todo a posesión. Te voy a dar todo de Saúl y de toda su casa, y te voy a hacer dueño y señor de todo ello. Tú pues labrarás la tierra. Y luego, no nomás eso, hermanos, Saúl sabía que Mefiboset no podía trabajar la tierra, y le da allí, hermanos, a este linaje de hombres que sabían, a Siba, que sabían trabajar la tierra, hombres expertos en la agricultura, tenían experiencia, sobresalían por sus plantíos. Y le dijo: tú y tus hijos y tu descendencia siempre va a trabajar las tierras que va a poseer ahora Mefiboset, para que coma toda el resto de su vida junto con su familia. Eso es lo que hace la misericordia, hermanos. Nos trae bienes, nos trae favor, nos trae la bendición de Jehová. Allí está la misericordia, trayéndonos el bien de Jehová. Y mire la sentencia, porque David sentenció a Mefiboset. Le dijo: de hoy en adelante
todos los días vas a comer a mi mesa. Esto es especial, hermanos. Esto es especial. Imagínense cuando se preparaba el banquete del rey. Acomodaban a Mefiboset. El mantel de la mesa, hermanos, impedía que miraban que estaba lisiado. Así la misericordia de Dios, hermanos, nos cubre nuestro error, nos cubre nuestra falla, nos cubre nuestra condición, nos cubre, hermanos, todo, porque la misericordia de Dios. Y allí está sentado este individuo comiendo cada día a la mesa del rey. Esa es la misericordia del Señor para usted, hermano. Esa es la misericordia de Dios para mí. Mire lo que no hace la misericordia. El último versículo. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Lo trasladó, hermanos. He relocated. Y lo estableció en Jerusalén. A nosotros también la misericordia de Dios, hermanos, nos movió de lugar. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y mire lo que no hace la misericordia. Y estaba cojo de ambos pies. La misericordia, hermanos, no le quitó el hecho de que estaba cojo. Déjeme le digo algo. La misericordia no nos va a quitar el estado de pecado en que vivimos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Pero ¿saben qué hace la misericordia, hermanos? Nos sienta a la mesa del rey. Aunque estemos lisiados, allí todos los días estamos comiendo a la mesa del rey. Un Dios de misericordia. El versículo arriba nos dice que estaba lisiado. Y termina diciéndoles que estaba lisiado de los dos pies. Era pecador. Y luego el último versículo, pero hacía este pecado, emborrachaba, tomaba, maldecía, esto, etcétera, etcétera. Pero la misericordia de Jehová, cuando se sentaba a la mesa, estaba el manto, y no sé si era blanco o era rojo o era morado, pero el manto que estaba en la mesa del rey cubría el error, cubría la marca de Mefiboset. Y cada día llegaba, hermanos, quizás el primer día llegó allí y se sentaba y dice: ¿y este tenedor para qué se usa? Yo allá comía con la mano. ¿Y para qué uso esta cuchara? ¿Y este vaso para qué es? ¿Y para qué es este? ¿Para qué es la fe? ¿Para qué es el don de lenguas? ¿Para qué es el don de maestro? ¿Para qué es el don de predicar? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero empezó a disfrutar y cada día tomaba más confianza y llegó al punto, hermanos, donde él llegaba y ese era su lugar. Y cada día, porque la misericordia de Dios, ¿sabe qué? Nos va a acercar y nos va a acercar y nos va a acercar a la presencia de Dios. Y vamos a tomar, hermanos, control de nuestra vida. Servimos a un Dios misericordioso. La misericordia de Dios es para siempre. Porque dice que es de generación a generación. Yo no sé si usted se identifica con Mefiboset. Yo sí. No tenía nada. Sabía que tenía algo. Incluso a lo mejor cuando él pasaba por cierto lugar decía: esa es la tierra de mi abuelo. Esa es la viña de mi abuelo. Esas son las cabras de mi abuelo. Eso es el ganado de mi abuelo. Y el hombre en miseria, el hombre, hermanos,
lleno de escasez. Pero cuando llegó a la presencia del rey, y nosotros no tenemos que ir a la presencia del rey David, aquí está el rey de reyes y señor de señores, el único que merece gloria y honra, y nos quiere cubrir con su misericordia. Lo voy a invitar a este altar, hermano. Yo no sé, yo no he tenido una discapacidad. Cuando estaba tartamudo, pues no me afectaba mucho, porque con los que hablaba era con mis hermanos. Y imagínense ahorita predicando tartamudo, fuera una incapacidad muy grande. Pero no me acuerdo yo no sé, hermanos, qué es tener una incapacidad física. Miren qué guapo. Pero nos marca, hermanos. Miren la gente que tiene incapacidad, por lo más que se desarrolla, están marcados. Los leprosos estaban allá, fuera de la ciudad, que nadie conversara con nadie, que nadie se acercara a ellos. Te marca, hermanos. El pecado nos marca. Pero la misericordia de Dios nos purifica. Y podemos decir: era pecador, pero ahora soy hijo de un Dios grande. Aleluya. Estaba destinado a la muerte, pero ahora me esperan calles de oro, mal de cristal. Aleluya. Allá está el Señor esperándome en grande. No va a haber necesidad de sol ni de luna, porque su presencia, su radiación, hermanos, su esplendor va a ser suficiente. Pero mientras me tengo que dejar abrazar por la misericordia de Dios. Yo no sé cuál sea su falta. Si usted cree que no es digno de que la misericordia de Dios esté en usted, pero el único hecho que sé, y la única cosa real que sé, es que aquí está la misericordia de Dios. Y va con usted, hermano. Cuando va al mercado, allí va la misericordia. Cuando va al cielo vista, allí va la misericordia. Cuando va al trabajo, allí va la misericordia. Cuando va a pecar, allí va la misericordia. ¿No es bello eso, hermanos? Y ahí está la misericordia de Jehová con nosotros.